Gatell, preguntarle sobre su reacción ante la publicación de The New York Times en torno a que México tergiversó los datos sobre la gravedad del coronavirus en la capital. Si nos pudiera aclarar qué retrasó el anuncio por lo menos de 2 semanas del semáforo rojo y por qué se dio a conocer cifras menores tanto del porcentaje de camas de hospital con ventiladores disponibles como del porcentaje de resultados positivos de pruebas de coronavirus. Gracias. Es ilustrativa la pregunta que usted hace del fenómeno de la infodemia, definitivamente. Usted está dando por hecho que lo que está ahí escrito es correcto. Desafortunadamente no, yo creo que hay varios hoyos de información en ese reportaje. Indudablemente tomaron información parcial, la interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo. Recordarán ustedes, quizá no solo aquí en la audiencia directa, sino en sus casas, que el viernes inmediato previo a en que anunciamos el semáforo, aquí en esta conferencia de prensa replicamos con mucho énfasis la determinación que había hecho el gobierno de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan de eso? Quizá pusimos aquí una diapositiva que decía emergencia por COVID, alerta por COVID. Y hablamos enfáticamente de la situación preocupante de la epidemia de COVID-19 en la Ciudad de México. ¿Cuál es la razón por la que pudimos hacer eso? Platicamos diariamente con la jefa de gobierno, diariamente. Nuestro grupo de trabajo está incorporado al Comando Operativo COVID de la Ciudad de México, que se reúne todos los días a las 10 de la mañana, evaluamos conjuntamente la situación. Entonces, entre las múltiples imprecisiones de esa nota, incluye una visión de que la jefa de gobierno va por su cuenta y el gobierno federal va por su cuenta. No es así. Afortunadamente, en el caso de la región metropolitana, podemos, en parte por la cercanía física, en parte por ser la zona más poblada de la ciudad, del país, podemos trabajar conjuntamente. Y lo que hemos enfatizado, otro de los elementos que desafortunadamente esta nota del New York Times también tomó equivocadamente, como algunos comentaristas, es la idea de que cuando se mencionó sobre lo irrelevante que podía ser el color, de ninguna manera quiere decir que el semáforo sea irrelevante. Recordarán aquí, Héctor García no está en este momento, pero es un reportero de Grupo Basta, periódico Cantón, Grupo Cantón, periódico Basta, y me hizo una pregunta explícita, me dijo ¿en qué color del semáforo estamos? Esta la ha hecho Liliana Noble también de Pulso Saludable. Hice una mención muy clara, dije es irrelevante hasta cierto punto en qué color del semáforo estamos cuando estamos declarando alerta por COVID, emergencia por COVID. ¿A qué me referí? ¿A qué me sigo refiriendo? Lo vuelvo a decir si es que hay alguna duda al respecto, a que cuando declaramos alerta por COVID, o más exactamente el gobierno de la Ciudad de México declaró alerta por COVID, emergencia por COVID, y emitió una serie de recomendaciones específicas que corresponden con medidas de confinamiento, es irrelevante el semáforo. El color del semáforo, no la herramienta del semáforo, nunca dejó de ser relevante, nunca, sigue siendo vigente y en su momento, que fue el viernes próximo pasado, anunciamos el color rojo en la Ciudad de México y en el Estado de México, igual que lo hicimos conjuntamente con la jefa de gobierno y con el gobernador del Estado de México la propia mañana del viernes próximo pasado. Entonces no hay tal inconsistencia, es la calificación que el semáforo emite y recordar lo que hemos dicho una y otra vez, la información que tiene el gobierno federal, la que presentamos aquí, no procede de oficinas del gobierno federal. Nosotros no vemos pacientes, excepto en la Comisión Coordinadora de los Institutos, que coordina a los hospitales federales de alta especialidad, solamente ahí. La gran mayoría de esos hospitales son los Institutos Nacionales de Salud y están en la Ciudad de México. Pero fuera de eso, todas las 32 entidades federativas tienen gobiernos y esos gobiernos, de acuerdo a la Ley General de Salud, son autoridades sanitarias. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica está organizado de tal manera de los estados proveen información, las unidades operativas, los hospitales. Esos hospitales los administran en su mayoría los servicios estatales de salud. Para las instituciones nacionales, que son el IMSS, el ISSSTE,
los servicios médicos de Pemex y los servicios militares de salud, tanto de Sedena como de Semar, son instituciones nacionales. Pero la información procede de la localidad. Se integra a nivel estatal, todos los estados conocen la información que se produce en sus entidades y hoy día las plataformas tecnológicas nos permiten en tiempo real compartir información todos los niveles. Antiguamente eran transacciones de papel y entonces se tenían que integrar en oficinas de jurisdicciones sanitarias, posteriormente en oficinas estatales y luego viajaba por correo ordinario a las oficinas federales. Eso ya ha pasado mucho tiempo que no es así. Hoy son plataformas electrónicas, de modo que cuando el Estado hace clic, todos sabemos la misma información. Entonces, otra de las imprecisiones de esta nota incluye la idea de que la Ciudad de México no podía reaccionar porque no tenía información. No es así. La información que tiene el gobierno federal procede de la Ciudad de México. Pero además, por supuesto que la Ciudad de México no solo podía reaccionar, reaccionó y reaccionó muy bien. Es por eso que hace 2 viernes, aquí en esta conferencia de prensa, insistimos, respaldamos enfáticamente lo que había determinado la Ciudad de México. Muchas gracias por su pregunta. La fórmula que utilizan para estas variables con todo gusto, de las gráficas. Con todo gusto, coronavirus.gov.mx y va a ver usted un documento que se llama, si lo podemos poner por favor, lineamiento, esto no, el portal coronavirus. Bueno, mientras lo ponen, el portal coronavirus, recomendamos a toda la población cuando tengan dudas, periodistas también, reporteros, reporteras nacionales o extranjeros, hay un repositorio central de información que se llama coronavirus.gov.mx y hay una sección específica de documentos, me parece que es en el de personal de salud, aquí información general, documentos de consulta. Hay uno, ahora mismo no lo voy a recordar, pero tiene los documentos técnicos, a ver si son los documentos de consulta, y ahí están, estos son, todos estos, y hay uno que es el lineamiento del semáforo. Eso lo hemos comentado en varias de estas conferencias de prensa, son 10 indicadores que miden 4 dimensiones, y esas 4 dimensiones son la ocurrencia de casos en la comunidad, segundo, la ocurrencia de casos en el hospital, es decir, la hospitalización, tercero, la mortalidad y cuarto, 2 variables que tienen que ver con la propagación del virus, el porcentaje de positividad y un índice, el RT, el número secundario de reproducción en el tiempo. No es estrictamente ligado a los virus, pero es la dinámica de la propagación. Y para cada una de las 3 dimensiones sobre ocurrencia de los casos, hay una dimensión de intensidad y otra de tendencia. Entonces, esto compone los distintos indicadores. Y en este documento verá usted que vienen los detalles de cómo se hace la calificación, cuándo se hace, cuándo se manda la información preliminar a las entidades federativas, cuándo las entidades federativas tienen un espacio para replicar si hay alguna información nueva que no la hayan dado a conocer al gobierno federal y que debiera ser tomada en cuenta. Es la misma dinámica para las 32. Entre un tuit que usted subió el 1 de diciembre. ¿Un qué? ¿Un tuit? Un tuit, con los datos de la estimación de camas con ventilador disponibles, que viene ahí que son 68%, y en el oficio en el que se puede descargar viene una diferencia que es de 42%, y por eso ahí, si me pudiera aclarar. Sería cosa de verlo. La diferencia. Sí, lo vemos con gusto. Gracias. Ángel, por favor. Buenas noches, subsecretario doctor Gatell. Buenas noches, doctor José Luis Segarra, Alomía Segarra de Lindre. Tengo un par de preguntas, si me permite, subsecretario. Por favor. Y acabamos de ver unas láminas ahorita donde vemos que 6 entidades federativas tienen muchos contagios, en particular está Querétaro. En Querétaro empezó la pandemia en el lugar como 11, 12, se fue hasta el lugar 30, que era una buena posición, y ha regresado ahorita al 16. Querétaro tiene zona industrial
tiene área turística y un corredor aeroespacial. Es muy importante la economía en este estado. ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones habría para 13 comunidades? Primero que nada, para las autoridades responsables, ¿qué comentarios, qué recomendaciones habría para el personal médico, que como ustedes lo han dicho y yo creo que todos ya lo sabemos, los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras están cansados, están agotados? Y por otro lado, para la población, yo creo que hubo un gran ejercicio en el primer pico de la pandemia, donde vimos una respuesta muy importante de la sociedad civil, y vemos ahorita que las camas también llevan una velocidad menor en el crecimiento, en la ocupación. Entonces, ¿qué llamado se le haría a esta sociedad civil, viendo que hay una corresponsabilidad, que han sido solidarios en algún momento y que ya tenemos, después de esta nueva normalidad, una nueva conducta, una nueva manera de aprender de esta enfermedad y de las que vaya a haber? Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Ángel Juan. Efectivamente, las recomendaciones son generales, son igual o gruesamente iguales las que se dan en México que las que se dan en cualquier parte del mundo. Mientras no exista un mecanismo de prevención específica, que ya es una realidad, es la vacuna, pero en tanto no empiecen a vacunarse y se llega a un porcentaje sustancial de las poblaciones que hayan sido vacunadas, las recomendaciones son las mismas. Aún ahora, algunos países ya empezaron sus programas de vacunación y aunque ya tienen algunas centenas o millares de personas vacunadas, el conjunto del país debe considerar que siguen vigentes las mismas recomendaciones. No son nuevas, me lo preguntan frecuentemente, ¿qué recomendaciones le da? Exactamente las mismas que hemos dicho desde marzo. Yo creo que ya todo mundo las sabe, quizá sería útil que al principio todos recordáramos 4 básicas: sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas, si se tienen síntomas, no salir de casa. Y la quinta, muy importante, si se tienen síntomas compatibles con COVID y se trata de una persona que tiene 60 o más años de edad o bien tiene enfermedades crónicas, independientemente de que tenga o no una prueba confirmatoria, que no se espere, que vaya lo más pronto posible a una unidad de salud, porque el tiempo es muy importante. Si transcurren más de 48 horas desde el inicio de los síntomas, es menos probable que se pueda dar una atención oportuna en caso de que la persona esté desarrollando las complicaciones. Esto es equivalente a lo que puede pasar en Querétaro, en las 3 comunidades que usted menciona, o en cualquier parte del país. Ahora, por otro lado, respecto a las decisiones administrativas que deben tomar las autoridades político-administrativas de los estados, que son las mismas autoridades de salud, es decir, las personas titulares de los gobiernos estatales, es una situación compleja porque al interior de cada entidad federativa la relación entre los riesgos de salud y los riesgos sociales y económicos es diferente. Hay estados que tienen economías industriales, Querétaro es un buen ejemplo de ello, hay estados que tienen economías mineras, hay estados que tienen economías turísticas, hay estados que tienen economías agrícolas, hay estados que tienen otro tipo de economías más diversas. Cada gobierno estatal conoce mejor que nadie los detalles de cómo se comporta su propia sociedad. Hay estados que han tenido esquemas muy estructurados de reapertura. Un ejemplo destacado que hemos mencionado varias veces es Puebla, donde el gobierno de Puebla analizó la cantidad de personas que están involucradas en cada actividad económica respecto a la utilidad social y económica de estas actividades. Y encontró unas fórmulas de priorización muy útiles en donde primero abrió aquellas actividades que tienen gran utilidad social y económica, pero tienen menor cantidad de personas. Y enseguida se fue proyectando hasta llegar al final a aquellas actividades que tienen menor utilidad social y económica y que involucran una gran cantidad de personas. Esta idea, lo que hizo Puebla, fue producto de una reflexión que tuvimos de manera colegiada con las 32 entidades federativas, con sus gobiernos, y el trabajo que habíamos hecho también colectivamente en el gobierno federal, en el gobierno de México,
con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y desde luego la Secretaría de Salud, que formamos el grupo institucional de nueva normalidad. Entonces, esas son las recomendaciones, no han cambiado. Sería sorprendente pensar que de un día para otro algo que ha sido tan consistente en todo el mundo y que ha sido tan consistente a lo largo de toda la pandemia pudiera cambiar radicalmente. Muchas gracias. Daniela Pastrana, a pie de página. Gracias, doctor. Buenas noches. Le quería preguntar sobre la inmunidad. Hace una semana que se presentaron aquí en Salud, decía el doctor Rivera Domaco que justamente no se sabe todavía cuánto tiempo puede durar la inmunidad de los que ya están contagiados. Entonces, no sé si recuerda, pero ya lo he preguntado, es un tema que de pronto quisiera actualizar. Las diferencias entre esto de la inmunidad por celular y la inmunidad por anticuerpos y si ya hay alguna información que nos permita tener alguna idea de qué podemos esperar sobre este asunto, de si podemos sentirnos más tranquilos o no. En términos generales, lo que se conoce es lo que se puede inferir del paso del tiempo. Hoy tenemos una epidemia que ya cumplió un año completo desde su inicio en China. Hay algunos estudios que se hicieron originalmente en la región primariamente afectada, en la provincia de Hubei, en China, donde se hicieron estudios de inmunidad. ¿Qué personas, o más bien cuántas personas de una población de estudio habían desarrollado huellas de inmunidad? Hay algunas huellas más fácilmente identificables, que son los anticuerpos. Comentábamos el viernes pasado sobre cómo se miden los anticuerpos en sangre, se detectan a partir de ensayos que se llaman serológicos, que son relativamente más fáciles y rápidos de realizar. Hay otros ensayos que son más complejos, esto los ha explicado el doctor Alcocer, que es un muy connotado inmunólogo, que son los ensayos de la respuesta celular. Esos no se pueden hacer tan fácilmente, no están tan estandarizados y llevan más tiempo, etcétera. De esos estudios iniciales que se hicieron en China, hay otros que se hicieron en Estados Unidos, otros en Canadá, otros en Francia, otros en Alemania, en varios países que han estado afectados por la epidemia, se ha reconocido los porcentajes de inmunidad. Algunos pocos han actualizado la información con el paso del tiempo, de modo que en la misma ciudad o el mismo país uno tiene más de una estimación de la seroprevalencia. Seroprevalencia es la proporción de personas que tienen una manifestación de la respuesta inmune, generalmente los anticuerpos. Esa es la que se llama seroprevalencia. Cuando se actualiza, uno puede comparar la progresión de la epidemia y su efecto sobre la inmunidad poblacional. Cuando se estudian las mismas personas, uno puede ver a lo largo del tiempo si persisten los anticuerpos. Pero hay muy pocos estudios de esta naturaleza, de modo que no hay una conclusión generalizada sobre la duración de la inmunidad. Hasta el momento se asume que puede ser duradera, al menos de 6 meses, pero no es una certidumbre científica. La implicación principal de esta duración de la inmunidad es al menos 2 aspectos. El primero es, si la inmunidad es suficientemente duradera, esto haría improbable que una persona se volviera a infectar. Y aunque se han comentado, y aquí lo hemos platicado en varias ocasiones, casos esporádicos de posibles reinfecciones, en general es raro o es infrecuente este fenómeno, por lo que se sigue asumiendo que la inmunidad es de suficiente duración, al menos un año. Se sigue infiriendo por el comportamiento de la propia epidemia. La segunda consecuencia importante, desde luego, es la vacuna. Si la vacuna es un producto que está encaminado a inducir una respuesta inmune, se espera que la respuesta pudiera ser duradera y eso alentaría a pensar que con una sola vez que se vacunen las personas, según el producto, con 1 o con 2 dosis, ya quedarían inmunizados. Pero no se puede saber cuánto tiempo va a durar hasta que pase precisamente ese tiempo. Si se observa que persiste la protección, se podrá llegar a la conclusión de que es duradera. Si no persiste la protección,
pues se llegará a la resolución de que no es duradera. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Gracias. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Buenas noches. Liliana Noble, de Pulso Saludables, que sí, con esto uno se ahoga. Doctor, el 19 de diciembre, bueno, el documento está fechado así. Hoy tuve la oportunidad de ver un documento de la OMS o OPS sobre esta nueva variedad del SARS-CoV-2 que tiene muy inquieto a Reino Unido, y de ahí se han empezado a tomar decisiones muy importantes. Y mucha gente ha empezado a especular al respecto. No sé si pudiera apoyarnos con una breve explicación al respecto. Y si nos da tiempo, tengo otras dos preguntas. Con mucho gusto. El doctor José Luis Salomía tiene una explicación al respecto, precisamente. Con mucho gusto. De hecho, hemos estado monitoreando a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria este evento. Lo comentábamos, de hecho, el día de ayer, también ante una pregunta similar. Dado que no es un evento nuevo, si bien es cierto esta publicación es del 19 y ha habido otras notas inclusive del mismo día de ayer 20, es un evento que ya se tiene una semana al menos pública en seguimiento, y además la misma nota dice que los casos que en su momento fueron identificados con esta nueva variante datan inclusive del mes de septiembre de este año. Casos, lógicamente, que primeros ocurrieron y se identificaron en el Reino Unido. Comento esta fecha porque precisamente esto es lo que también ha permitido que, junto con la identificación de esta variante y las mutaciones que se han identificado en ella, no solamente sea el Reino Unido en donde se han identificado, sino también ya hay otros países en donde la secuenciación genética ha permitido llevar a cabo la identificación del mismo. Lo importante y lo que habría que resaltar de la información que se tiene hasta el momento de manera oficial, y que inclusive Inglaterra ha publicado para efectos de los estudios que lleva de un poco más de 1000 casos que tienen esta variante confirmada y a las cuales entonces han investigado y dado seguimiento, es que esta nueva variante no ha demostrado generar enfermedad más grave que la que se está observando con, digamos, las primeras variantes o los primeros virus SARS-CoV-2 que se han conocido. Así también hay que recordar que hasta el momento se llevan identificados en lo que va del año, y esto en información basada en la Organización Panamericana de la Salud, más de 100 variantes, es decir, más de 100 mutaciones que en su momento ya se han llevado a cabo en diferentes lugares del mundo, en diferentes regiones del virus, que todas estas son en su momento investigadas y se les da un seguimiento puntual precisamente por el potencial o el riesgo que pueden tener de cambios en el comportamiento de la enfermedad, los cuales hasta el momento no se han dado. ¿Por qué en este momento hay un enfoque importante sobre esta nueva variante inglesa? Porque, bueno, ha habido la oportunidad de poder documentar una cantidad importante de casos, porque esta cantidad importante de casos estuvo asociada a un incremento que se vio en las últimas semanas, sobre todo en las regiones de Inglaterra en donde se identificó la misma. Se está investigando más a fondo si este incremento de casos está relacionado a la nueva variante, es decir, como causante del incremento y por lo tanto de un aumento en la transmisibilidad, o si este incremento en su momento está asociado también a la temporalidad, es decir, al hecho de encontrarnos en la temporada invernal, pero también además al hecho de encontrarnos en fechas en las que normalmente la población tiende a incrementar su movilidad por efecto de las fiestas decembrinas, que no solamente ocurren en México, sino en muchas partes del mundo. Pero, como comentaba, la OMS está recomendando de manera oficial a todos los países miembros que sí mantengan una, digamos, vigilancia sobre esta nueva variante. Lógicamente, esto iniciaría con el hecho de poder identificar si la variante se encuentra presente en los diferentes territorios. Esto es un trabajo que ya empezó a realizar nuestro Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, es decir, ya teniendo y conociendo cuál es la secuencia genética y cuáles son las mutaciones específicas
específicas que, más allá de todas las que se han publicado, es específicamente una denominada N501Y, que es la que se está asociando, digamos, a esta expectativa o potencial riesgo. Por lo tanto, ya nuestro sistema o nuestra red nacional de laboratorios va también a estar realizando a partir de ya un enfoque sobre la búsqueda de esta variante. ¿Por qué es importante identificarla? Porque entonces, una vez identificada, se necesita dar un seguimiento precisamente para comparar y en su momento poder con evidencia certificar de que la variante no está presentando un problema nuevo o está incrementando algún riesgo. De hecho, importante mencionar que la Organización Panamericana de la Salud también de manera oficial ha dicho que esta nueva variante no incrementa el riesgo de la enfermedad grave, como si lo continúa haciendo, es decir, generando este incremento, el hecho de pertenecer a los diferentes grupos vulnerables de los que hemos hablado, es decir, estas comorbilidades o la presencia de factores de riesgo asociados todavía siguen teniendo un mayor peso para poder generar enfermedad grave y en su momento, lógicamente, defunciones que lo que se ha identificado. Esta información, como sabemos, pues tiene apenas algunas semanas. Se va a continuar realizando un seguimiento puntual de lo que publiquen los CDC europeos, el mismo país Inglaterra, que hay que recordar también que uno de los riesgos que se tiene que dar seguimiento es si la variante en su momento tiene que ver también con la generación, digamos, de inmunidad o que ésta no aplique a la variante. Tampoco se ha definido hasta el momento y en las personas que han enfermado de esta variante que esto haya ocurrido. Pero hay que continuar dando un seguimiento puntual tanto a estas como a otras mutaciones que pudieran ocurrir en el futuro para poder tener siempre la certeza y por lo tanto tomar acciones o en su momento generar alertamientos a la población. Gracias. Y hay una localidad en el Estado de México en donde se pusieron en contacto conmigo y me hacían ver que toda la familia desafortunadamente están contagiados, pero la doctora que los está atendiendo les dijo que el virus está mutando y el virus ahora está mutando en forma de bacteria. A mí me pareció muy grave esta situación y por eso les están dando acitromicina y ceftriaxona para tratarles la sospecha de SARS-CoV-2. Doctor, no sé si nos puede ayudar para que la gente le quede claro y que tenga el derecho de decidir sobre su salud y de cuestionar al médico y de que no los engañe. Perdón. Con gusto. Bueno, es bastante claro el punto. Los virus son virus y siempre serán virus. Las bacterias, que son otro tipo de organismos, siempre serán bacterias. No existe la posibilidad de que un virus se transforme en una bacteria o viceversa. Esto sería, para que se den una idea, es tan fuera de lugar como si dijéramos que un perro se transforma en un gato y un gato se transforma en un perro. No hay manera. Ahora, lo cierto es que en la práctica clínica, en el tratamiento de las enfermedades respiratorias, puede ocurrir que la persona profesional de la salud, una médica, un médico, en su momento identifiquen signos de una coinfección. Coinfección quiere decir que hay dos tipos de infección que están ocurriendo al mismo tiempo en una persona. No es infrecuente que ciertas infecciones graves, sobre todo cuando afectan la vía respiratoria baja, puedan derivar una infección por virus en una infección por bacteria. No es, insisto, ninguna transformación del organismo virus en un organismo bacteria, sino que el daño que causa primariamente a los pulmones la infección por virus puede facilitar la infección por bacterias. De hecho, en las personas que tienen influenza grave y COVID grave, este es un fenómeno frecuente. Por último, desafortunadamente también la práctica médica, y lo hemos observado como un problema hoy en México, y no solo en México, sino en muchas partes del mundo, está afectada por desinformación. La guía de práctica clínica también está en el sitio coronavirus.gov.mx. Por supuesto, no es para que el público en general se ponga a estudiar y que se autoprescriba, pero lo hacemos público, como absolutamente todo lo hacemos público.
pero está destinada o dirigida al personal médico para tener una referencia exacta, precisa, que deriva de reflexiones de grupos de personas expertas sobre cuál es el tratamiento adecuado de COVID-19 en personas con enfermedad leve, con enfermedad moderada y con enfermedad grave. Muchas gracias. Pues son las 20 horas y aquí terminamos, es lunes 21 de diciembre. Mañana tendremos en la mañana el pulso de la salud en la conferencia matutina del presidente y sin duda seguiremos comentando sobre este y otros subtemas. Muchas gracias por su atención.